Buenos días, ¿cómo han estado? Bendito Dios. Muy bien, gracias a Dios. Llamado. Gracias a Dios, Padre. Muy bien, disculpen que me haya tardado un poco, pero bueno, pues aquí estamos. Vamos primero, les propongo, primero vamos a concluir con el apunte que ya les había anticipado desde la semana pasada, para tener una visión de este primer capítulo y ante todo con esa pregunta, ¿verdad?, de cómo los primeros cristianos leyeron el texto sagrado, me refiero al Antiguo Testamento, y pues cómo fueron entrando. En realidad ellos recibieron una tradición, recibieron una práctica de los judíos, ¿verdad? Pero pues vamos primero a ponernos en la presencia del Señor y a pedirle al Señor que nos ilumine, que nos ayude a entrar en este dinamismo de su palabra, pero ante todo, que aumente en nosotros el deseo de conocerla. Mañana es el domingo de la palabra propuesto por el Papa Francisco. Se me hace una bonita oportunidad y mañana Jesús empieza a anunciar su palabra, el Evangelio. Es bonita la manera, no se olviden ustedes que el término evangelio en realidad en su origen pues era un término profano, un término que sugería o era utilizado para dar noticias ante todo del imperio, si nacía el hijo del emperador, si había el triunfo sobre una guerra, de una guerra, etcétera. Entonces se proclamaba, se ofrecía una noticia a través del Evangelio. Pues es interesante cómo Marcos, si es verdad que su comunidad está en Roma, se apropia de este término. Y hoy Evangelio, pues en realidad es un término exclusivamente religioso. Y Evangelio significa buena noticia, ¿no? Buen mensaje, ¿no? No solamente se lo apropia, sino básicamente, pues esto va a ser el término utilizado para los otros tres textos de Mateo, Lucas y Juan. Y Pablo que lo utiliza pues para dar a conocer su mensaje, su proclamación, el Evangelio de Jesucristo. En ese contexto, pues se me hace bonito pues recordar pues que la fe es un evangelio, es una buena noticia, ¿verdad? Es una buena noticia, es algo que viene a alegrar la vida, el corazón, y que Marcos en el arranque de su evangelio, de su texto, pues así lo presenta, ¿verdad? Comienzo del evangelio, ¿no? Y Juan proclama, ¿no? Y bueno, Cristo inicia su proclamación precisamente con con este evangelio, ¿verdad? Y mañana lo vamos a escuchar. De hecho, es bonito. Digo, disculpen que aproveche esta introducción. Dice, proclamaba el evangelio de Dios, la buena nueva de Dios, Jesús. Entonces, pues he estado pensando en este término y cómo pues nuestra fe está sustentada en una buena noticia, en un evangelio, ¿verdad? Que ojalá así lo sea para nosotros, ¿verdad? Especialmente en la vida, porque el evangelio, pues más que es lo interesante también de Marcos, no solo el mensaje que ofrece Jesús, sino el mismo Jesús es el contenido del evangelio. Pues mañana es el domingo de la palabra y ojalá que cada uno de nosotros en nuestras casas podamos hacer un pequeño ejercicio de entronización de la Biblia para resaltar lo que el Papa Francisco nos ha propuesto, ¿verdad?
y poner la Sagrada Escritura en algún lugar visible, eh, que sea un lugar donde podamos encontrarnos, y no solamente mañana domingo, sino ojalá, ¿verdad? Otros días para que pues la palabra sea un símbolo de cómo la palabra está en el centro de nuestra vida. Esta palabra que no es solamente la expresión de la voluntad de Dios, sino es Jesús mismo, ¿verdad? Por eso yo inicio este encuentro con la oración, una oración a propósito de la palabra que dice: oh Verbo, oh Cristo, cuán inefable y grande eres. ¿Quién supiera conocerte? ¿Quién pudiera comprenderte? Haz, oh Cristo, que yo te conozca y te ame. Ya que tú eres la luz, envía un rayo sobre mi pobre alma para que yo pueda verte y comprenderte. Déjame mirarte una vez más, oh belleza infinita. Oculta un poco tu inmensa luz para que mis ojos puedan contemplarte y ver tus perfecciones. Abre mis oídos a tu divina palabra para que yo escuche tu voz y pueda meditar tus enseñanzas. Abre mi espíritu y mi inteligencia para que tu palabra entre en mi corazón y pueda yo gustarla y comprenderla. Pon en mí una gran fe en ti, a fin de que todas tus palabras sean otras tantas luces que me aclaren y me hagan ir a ti y seguirte por todos los caminos de la justicia y la verdad. Oh Cristo, oh Verbo, tú eres mi Señor, mi solo y único Maestro. Háblame, yo quiero escucharte. Pues en esta mañana le pedimos al Señor que con su palabra nos conceda escucharlo, ¿verdad? Eh, Conocerlo un poco más, descubrirlo, ¿verdad? Y que su palabra sea en verdad luz, aliento, impulso. Y no se diga la palabra que meditamos pues a la luz de los salmos, ¿verdad? Que como ustedes han visto, eh, pues cada salmo tiene un recorrido impresionante, ¿verdad? Ya desde el semestre pasado yo me sorprendía lo que una oración puede decirnos, pero cuando vemos los comentarios, como el del padre Shekel, pues nos sorprendemos de la lectura que hace con la ayuda de la tradición, de tantos que han leído este Salmo 2, por ejemplo, y que nos orientan, que nos ilustran y nos ayudan a comprender. Pidamos pues al Señor su luz y que Él nos conceda con María Santísima acoger su palabra, dejarnos habitar por ella para ofrecerla a nuestro mundo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, miren, continúo con el apunte que yo mismo les había enviado. Entonces, me encuentro en la letra B, donde hablamos de, bueno, es importante recordar que la primera comunidad no hace un trabajo totalmente original. Más bien, recibe de la tradición judía, no se olviden ustedes, pues muchos son judíos que se convierten. Entonces, en esta corriente, digamos, de lectura del texto sagrado, ellos continúan. Y decíamos la semana pasada, concluíamos con los fundamentos, ¿verdad? O sea, la primera convicción, la escritura es palabra de Dios. La segunda convicción,
el valor permanente de la palabra, ¿verdad? El valor permanente. Y, y también una tercera convicción, cómo esa palabra hace mirar hacia el futuro. Ahora bien, la práctica de la lectura de la palabra, ¿verdad? Pues normalmente había algunos lugares privilegiados de lectura de la palabra, como era la sinagoga, ¿verdad? La sinagoga, la práctica de la sinagoga, que el verbo sinagogeo griego significa congregar, reunir. Entonces una sinagoga es una congregación, ¿verdad? Vean ustedes cómo nosotros hablamos de la iglesia. Bueno, la iglesia viene de eclesía, ¿no? Pero el verbo griego kaleo es llamar, llamar, convocar. Entonces, eclesía es la comunidad de los que han sido convocados, de los llamados, eclesía. La sinagoga es una congregación, sinagogueo, congregar, y esta práctica surge especialmente en el exilio, porque como ya no hay templo, entonces, ¿dónde se reúne la comunidad? Los judíos. Pues empiezan a generarse, pues, la práctica de la sinagoga en los pueblos, ¿verdad? Jesús va a la sinagoga en Nazaret, ¿verdad? Si bien el templo que existe en tiempo de Jesús está en Jerusalén, todos tienen acceso a la palabra el sábado, ¿verdad? Donde, como decimos ahí, todos los sábados se reúnen. Lucas 4, 17 nos dice cómo Jesús llega a la sinagoga y siempre había eh, un texto por leer, a veces dos textos, uno de la ley y otro de los profetas, ¿no? Parece que era una cosa también relativamente libre, voluntaria, quien pudiera acceder a leer el texto, ¿no? Entonces a veces había un ritmo de dos lecturas, ¿no? Eh, y es interesante, hay traducciones y comentarios, ¿no? Porque las lecturas se hacen en hebreo, ¿no? Pero como la mayor parte en Palestina hablan el arameo, ¿verdad? Entonces, aquí viene una cuestión muy interesante, pues era preciso traducirlas, ¿no? Traducirlas. Y entonces aquí en esta traducción, este, había algunas personas, como hemos anotado ahí, Meturgeman del Targum, Meturgeman, ¿verdad? Son personas que realizan un oficio muy particular, ¿no? Entonces, después de la lectura de cada versículo hay una traducción, ¿verdad? Y entonces es interesante porque muchas veces esto se prestaba, aunque era permitido, a la improvisación y al comentario libre, ¿no? Entonces se hace la lectura del texto en hebreo, ¿eh? Y entonces se hace la traducción al arameo, a una lengua popular, para comprensión del pueblo. Pero en esto, pues hay toda una experiencia de libertad, de espontaneidad, ¿sí? En realidad, cuando el responsable, Meturgeman, hace la traducción, ya de alguna manera está interpretando. Fíjense ustedes en esto, ¿verdad? Es como si en algún momento, como sucede, nosotros conserváramos y hiciéramos el esfuerzo de guardar en la memoria los comentarios. Bueno, existe eso, los comentarios del Papa sobre la palabra de Dios. Entonces, hay toda una colección de comentarios del Papa Benedicto que en sus alocuciones de miércoles, un día, por ejemplo, un tiempo, perdón, se agarró haciendo comentario de los padres de la iglesia, ¿no? Está guardado en la memoria, ¿no? Pero pensamos en el comentario del Papa sobre el Evangelio.
que también se guarda en la memoria. Bueno, esta práctica era una cosa muy común en el pueblo de Jesús, ¿verdad? Y, y por eso incluso ustedes podrán buscar en alguno de sus libros o en el diccionario, en el nuevo diccionario de teología bíblica, lo que es el Targum, que es una práctica muy común entre los judíos. No se diga cuando se fueron al exilio, ¿verdad? Existe una obra escrita, ¿no? Que es el Targum, comentario, interpretación. Y ahí he anotado algo que, bueno, más bien lo que dice el autor. El traductor no tenía escrúpulos en introducir ciertas explicaciones, en ilustrar y parafrasear el texto. Y esto abría de nuevo una puerta a la actualización de la escritura, ¿verdad? Entonces el traductor de manera confiada, libre, aunque también arriesgada, osada, hace una interpretación del texto. Y entonces aquí encontramos diferentes eh, eh, expresiones o manifestaciones de la palabra. Pero esta era una práctica muy judía, ¿no? Así lo hacían en el pueblo de Jesús. Bueno, Jesús hace eso mismo, ¿se acuerdan? Dice Lucas 4:17. El Espíritu de Dios está sobre mí, ¿verdad? Porque el Señor me ha enviado, dice Lucas 4. Es un texto de Isaías 61. Jesús está en la sinagoga. El Espíritu del Señor sobre mí porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Si ustedes se van a Isaías 61, se darán cuenta que de una manera sorprendente Jesús corta el texto. No lo lee completo. Porque el texto completo habla del Dios que va a tomar venganza, ¿verdad? Solo para, vean ustedes aquí, ya el evangelista nos presenta algo interesante, ¿verdad? Isaías 61, me voy a Isaías 61, es el mismo texto, pero dice, a pregonar año de gracia de Yahvé, y ahí termina Jesús. Pero el verso 2 continúa diciendo, día de venganza de nuestro Dios para consolar a todos los que lloran. Y Jesús, o al menos según San Lucas, interesantemente no habla del Dios vengador. Y menos en Lucas, porque ahí es donde va a insistir en el Dios de misericordia, de compasión. Entonces, ¿por qué Jesús no lee todo el texto? Ya ahí Jesús está haciendo una relectura. Y segundo, apenas terminado el texto, dice, enrolló el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. Y entonces comenzó a decirles, esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy. O sea, se cumple conmigo, diría Jesús, ¿no? Hoy se ha cumplido. Allí Jesús está haciendo un ejercicio como este que estamos citando, ¿verdad? Bueno, otro ejemplo de Targum lo encontramos en Éxodo 12:42 y lo que la tradición judía ha conservado. Porque Éxodo 12:42 dice, aquella noche, que es la noche de la liberación, aquella noche Yahvé veló para sacarlos del país de Egipto. Y esa noche los israelitas velarán en honor de Yahvé de generación en generación. ¿Verdad? Bueno, yo les he anotado allí en el apunte
con la ayuda de nuestro autor, que esta noche es muy importante para los judíos. Y hay todo un comentario sobre lo que significa esta noche, ¿verdad? Hay un Targum. ¿Me explico? El término Targum, pues, es la relectura del texto, la interpretación del texto, la aplicación del texto, ¿verdad? Entonces, si ustedes en el librito, nuestro libro de texto, ¿verdad? En ese librito van a la página 10, no, bueno, yo ahorita aquí lo tengo a la mano, pero ustedes podrán ir después. Habla de una tradición muy interesante, porque el autor habla dos veces. Aquella noche, Yahvé veló, y esa noche los israelitas velarán. ¿Qué significa la noche? Y dice nuestro autor, traducción del Targum, ¿verdad? Es una noche de vela y predestinada para la redención en nombre de Yahvé en el momento en que salieron de Egipto los hijos de Israel liberados. Pues bien, hay 4 noches inscritas en el libro de las memorias. La primera noche, cuando Yahvé se manifestó en el mundo para crearlo. El mundo era confusión y caos, y las tinieblas se extendían sobre la superficie del abismo, y la palabra de Yahvé era la luz y brillaba, y la llamó noche primera. La segunda noche, cuando Yahvé se apareció a Abraham de 100 años y a Sara, su mujer, de 90 años, para realizar lo que dice la Escritura, es que Abraham a los 100 años va a engendrar y su mujer Sara a los 90 años va a dar a luz. E Isaac tenía 37 años cuando fue ofrecido en el altar. Los cielos descendieron y se bajaron a Isaac, e Isaac vio sus perfecciones y sus ojos se cegaron a causa de sus perfecciones. La llamó noche segunda. La tercera noche, cuando Yahvé se apareció a los egipcios en medio de la noche, su mano mataba a los primogénitos de los egipcios y su diestra protegía a los primogénitos de Israel para que se cumpliera lo que dice la Escritura. Mi primogénito es Israel, y la llamó noche tercera. La cuarta noche, cuando el mundo llegue a su fin para ser redimido, se rompan los yugos de hierro y queden aniquiladas las generaciones perversas, y Moisés suba del medio del desierto, y el rey Mesías venga desde lo alto. El uno marchará a la cabeza del grupo y el otro marchará a la cola del grupo, y su palabra marchará entre ambos, y yo y ellos marcharemos juntos. Es noche de Pascua para el nombre de Yahvé, noche reservada y fijada para la redención de todas las generaciones de Israel. Es una relectura de lo que significa este versito 42. Y fíjense ustedes que el Targum es una obra que se conserva y ha recogido todas estas comentarios, ¿verdad? Tengo aquí conmigo ustedes la habrán visto tal vez, que se llama La Biblia comentada por los padres de la iglesia. Bueno, yo no la tengo completa. Son yo creo como 20 tomos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y hace un esfuerzo por recoger el comentario de los padres a los textos de la Sagrada Escritura. Entonces es una relectura. Los padres leyeron con mucho interés el Génesis, especialmente el relato del pecado, el relato de Eva, ¿verdad? Cuando Dios le dice a Eva, ¿verdad? Hay un texto ahí que ustedes recordarán en el capítulo en el capítulo 3, ¿verdad?
Y en donde dice, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. ¿Verdad? Entonces, aquí hay un texto clave, decisivo, que los padres leyeron en clave mesiánica, ¿verdad? Dice el comentario de la Biblia de Jerusalén, este versículo, conocido como protoevangelio o primer buen anuncio, afirma la aversión radical entre la serpiente y la humanidad. Y entonces hay toda una relectura donde los padres de la iglesia leen aquí ya la promesa del Mesías. Entonces, lean ustedes en la página 10 este Targum, esta reflexión sobre las 4 noches, que no es más que un comentario amplio sobre el capítulo 12, verso 42 de Éxodo, ¿verdad? Entonces, el oficio sinagogal era realmente el lugar de actualización y resonancia de las palabras. Resonancia de las palabras. La actividad teológica, la tradición de los antiguos, ¿verdad? Encontramos aquí un esfuerzo real por iluminar la vida y traducir la palabra en el hoy de los hombres. No se olviden que San Juan Pablo II llamó a los judíos nuestros hermanos mayores en la fe. ¿Cómo leen todavía hoy? ¿Cómo leían los judíos la Sagrada Escritura? Podemos aprender mucho de ellos. Podemos aprender muchísimo de ellos. Entonces, cuando leen la Escritura, ellos se inscriben en una gran tradición de gente del pasado que ha releído el texto, lo ha leído con algún comentario, algún targum, ¿verdad? Y que se ha enriquecido, ¿no? Entonces es interesante, pues, cómo no podemos aprender de ellos. Como dice el autor, levantar un puente entre el misterio y los designios de Dios, por una parte, y el hoy de los hombres, por otra, ¿verdad? La exégesis de la Biblia intenta comprender el texto en su lengua original. La hermenéutica intenta establecer un puente entre lo que el autor dijo en el pasado y lo que puede ese texto significar hoy. Fíjense ustedes, establecer un puente entre lo que el texto dijo en el pasado y lo que puede decirnos hoy a nosotros. O como dice bellamente este autor, levantar un puente entre el misterio y los designios de Dios, por una parte, y el hoy de los hombres, por otra. Esta es por excelencia la misión del profeta, al que le vendría muy bien una definición de un autor que dice: un hombre encargado de ver divinamente, y entonces su visión nos la comunica, nos la contagia. Un hombre encargado de ver divinamente. No se olviden que eso es precisamente la experiencia de los discípulos de Maús. En sus ojos, en el capítulo 24 de Lucas, tienen como escamas que no les permiten ver, ¿verdad? En el capítulo 24, verso, cuando se encuentra, dice 24:16, pero sus ojos estaban como incapacitados para reconocerlo. Y luego después, en el verso 31, entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron.
y luego 24:45, y entonces abrió sus inteligencias para que comprendieran las escrituras. Entonces la visión es muy importante, ¿verdad? Un hombre encargado de ver divinamente. ¿Eh? Bien, la novedad o el reconocimiento del cumplimiento de las escrituras. Les voy a pedir, me permitan un minutito, por favor. Muy bien, entonces, pues los invito a sopesar, y a reflexionar y, bueno, pues a conocer esta herencia que recibimos de los judíos, esta manera de leer el texto, ¿verdad? No solamente eso, la tercera parte de nuestro texto nos habla pues de este ejercicio, de este trabajo incansable que hicieron los primeros cristianos, ¿verdad? Los invito a pensar que cuando Jesús en el capítulo 24 le dice a la comunidad, no se olviden que los evangelios fueron escritos muchos años después de Jesús, fácilmente 40 años después, si no es que 50. Bueno, cuando se dice en San Lucas de Jesús, comenzando por Moisés, pasando por los profetas, les fue explicando todo lo que la Escritura decía sobre él, sobre el Mesías. ¿De quién dice esto Lucas? Les voy a poner un 4. ¿De quién dice esto Lucas? ¿De Jesús, el Jesús histórico, o de Jesús que a través de su comunidad, su cuerpo, según San Pablo, ¿verdad?, el cuerpo místico, el cuerpo de la iglesia que hace un trabajo incansable, incesante de lectura y relectura del texto sagrado, comenzando por Moisés, pasando por los profetas, les fue explicando. Yo creo que es lo segundo en gran medida, claro, con la ayuda de Dios y la gracia, la primera comunidad hace un ejercicio de relectura del texto sagrado, como lo estamos viendo aquí y lo vamos a ver en este número 3, ¿verdad? El proceso de actualización de las escrituras estaba, por tanto, en marcha en el judaísmo del siglo I, y la iglesia cristiana no hizo más que prolongar sus modalidades. O sea, la iglesia cristiana, la primera comunidad, recibe del judaísmo esta manera de acercarse al texto sagrado, de releer, comentar, interpretar, actualizar el texto sagrado. No se olviden ahí de una palabra clave que hemos ahorita, de un oficio, el Targum, el Meturgeman. Bien, del Targum, ¿verdad? Entonces, pero el cristianismo no se limitó a recibir esta herencia, sino que tuvo también una actitud creadora e innovadora que resultó decisiva. Una actitud creadora e innovadora, arriesgada y osada en muchos casos. Arriesgada y osada en muchos casos. Entonces, con toda sencillez y verdad, los autores del Evangelio, San Pablo, dicen de Jesús, es el Mesías, esperado, el de las promesas, ¿verdad? San Mateo tranquilamente relee, Isaías 7, ¿verdad? Aquel hijo que se le ofrece al rey, y el mismo Isaías le dice al rey, pues pídele a Dios una prueba, ¿se acuerdan? Pídele a Dios una prueba. Y entonces el rey, muy digno y poco hipócritamente, dice, no tentaré al Señor, Ahaz, ¿verdad? Es el rey Ahaz. Entonces,
eh, le dice Isaías, he aquí, ¿verdad? Aquí está una señal. He aquí que una doncella, ¿verdad? La traducción de los 70 en lugar de doncella, joven, dice virgen. Está encinta y va a dar a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. Pues para Mateo, el Emanuel es Jesús. Para Mateo, lo que dice el profeta Isaías se cumple en Jesús. Jesús es el Mesías, ¿no? O piensen ustedes en la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos es un esfuerzo impresionante, para mí uno de los textos más bellos, no fácil, pero un texto que el autor, digo de manera arriesgada y osada, lo estamos leyendo por cierto en estos días, nos presenta a Jesús como el sumo sacerdote. Pero ¿cómo es eso si Jesús ni siquiera fue sacerdote? Él era un laico. No era de la tribu de Leví. El mismo libro dice, la carta, era de la tribu de Judá. No solamente no era sacerdote, sino criticó severamente el sacerdocio de su tiempo. Entonces, el autor se va hasta el Génesis y a la luz de Melquisedec y a la luz del Salmo 110, que lo veremos en su momento, a la luz del Salmo 8, entonces el autor hace una relectura, perdón, hace una relectura de la vida de Jesús. Sorprendente, creativa, ¿no? Entonces, ahí es donde a lo mejor podemos también aprender cosas nuevas, ¿no? También en Hechos 26, 23, dice el texto, me he mantenido firme, dando testimonio a pequeños y grandes, dice Pablo, sin decir cosa que esté fuera de lo que los profetas y el mismo Moisés dijeron que había de suceder. ¿Y qué dijeron? Que el Cristo había de padecer y que después de resucitar el primero de entre los muertos, anunciaría la luz al pueblo y a los gentiles. ¿Verdad? Entonces, ya lo habían dicho los profetas y Moisés. San Pablo ha hecho una gran relectura y no se olviden ustedes que Pablo ha sido formado en la escuela judía del fariseísmo. Conoce las escrituras. Es un hombre de lenguas, ¿verdad? Entonces, lee los textos, ve la escritura, aunque aquí estamos en el libro de Hechos, que es una obra de Lucas, y entonces es Pablo que es, según Lucas, ayudado por Moisés y los profetas, interpreta la vida de Jesús, ¿verdad? Después podemos ver 1 Corintios 15, 20, que habla de la resurrección, ¿verdad? O Hechos 13, 47 también, ¿verdad? Es interesante aquí, yo los invito, hay en el libro de los Hechos, hay una serie de discursos que nos hablan de este esfuerzo, ¿no? Los discursos de Pedro, por ejemplo, en el capítulo 2, ¿verdad? Capítulo 2 es una relectura, ¿verdad? Entonces Pedro levantó la voz y dijo, judíos y todos los que vivís en Jerusalén, que os quede bien claro y prestad atención a mis palabras. Y entonces hace una relectura a la luz de Joel y a la luz de otros textos, ¿no? Después, en el capítulo 3, ¿verdad? Está otro discurso de Pedro al pueblo, y un discurso que yo les recomiendo mucho, es una relectura muy profunda que hace Lucas poniéndola en boca de Esteban, capítulo 7, ¿verdad? O sea, mirando hacia atrás, releyendo las escrituras,
ya estaba presente el misterio del Mesías. Entonces en Jesús se ha cumplido lo que se había dicho. Desde aquí entonces se habla de la plenitud de los tiempos. En esos discursos que he citado del libro de los Hechos, se me hace muy interesante cómo el autor hace una relectura de la historia, y una de las ideas bonitas para mí es que la historia tiene un sentido y unidad. Desde Adán, desde Noé, Moisés, los profetas. Esa historia encuentra su plenitud en Cristo. Lean ustedes el capítulo 1 de Efesios. ¿Verdad? O sea, esa historia tiene su plenitud en Cristo. Tiene su unidad. Entonces la historia no es, aunque a veces lo parece, la historia no es una serie de hechos disparatados, dispersos. La historia tiene unidad. Nuestra historia, que a veces nos puede parecer también dispersa, disparatada, en Cristo adquiere unidad, ¿verdad? Dice San Pablo, muy bonito, ¿verdad? En Cristo hemos sido pensados desde antes de la creación. En Cristo somos invitados a colaborar en la obra de Dios. Entonces nuestra vida, la historia tiene unidad, aunque a veces pareciera que esta historia no solamente está dispersa, sino que está afectada por el mal, la violencia, el pecado, etc. En Cristo, los invito a leer despacito, reposadamente el capítulo 1 de Efesios. Entonces los designios de Dios se cumplen en Jesús, ¿verdad? En Él adquieren unidad. Y ahí de nuevo podemos nosotros acudir al libro de los Hechos, capítulo 2, versos 14 al 36, ¿verdad? Lo cité ahorita, pero capítulo 3 también, versos 11 al 26. Capítulo 7. Y entonces, por ejemplo, el capítulo 2, verso 17, dice Pedro en su discurso: sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo mortal, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y también sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu. Haré prodigios arriba en el cielo y signos abajo en la tierra. Me paso al verso 22. Israelitas, escuchad estas palabras. A Jesús, el Nazareno, hombre acreditado por Dios ante vosotros con milagros, prodigios y signos, que Dios realizó por su medio entre vosotros, como vosotros mismos sabéis. A este que fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios, vosotros le matasteis, clavándolo en la cruz por mano de unos impíos. A este Dios le resucitó, librándole de los lazos del Hades, pues no era posible que lo retuviera bajo su dominio. Porque David dice, refiriéndose a él, y luego cita el Salmo 16, veía constantemente al Señor delante de mí, etc. Entonces, el gran esfuerzo que hizo la primera comunidad es releer con atención, ¿verdad?, lo que Moisés y los profetas, y dice el libro de Lucas, el Evangelio, y los Salmos, ¿no?, decían sobre Jesús. Los invito a leer el capítulo 7 de Hechos, no lo leemos aquí,
Es muy amplio, pero es muy bello, porque de nuevo, Lucas, poniendo en boca de Esteban, lo van a martirizar, hace una relectura, ¿verdad? Desde Moisés. Y ahí se me hace muy bonito ese texto porque ahí es donde aparece que Moisés vivió 3 etapas, de 40 años cada etapa, ¿verdad? Los primeros 40 años en palacio, los segundos 40 años en el desierto cuando huía, y los terceros 40 años cuando es llamado a ser el gran liberador. La conversión de Moisés aparece aquí a los 80 años. Entonces, pues la pueden tener ustedes en cuenta. A los 80 años, Moisés se convierte en discípulo, en liberador, para que no nos desanimemos en el proceso que vivimos, ¿verdad? 80 años. Entonces, es interesante, claro, puede ser una cifra a modo, porque pues, son 3 etapas de 40 años. 40 años es una cifra simbólica, ¿verdad? Y Esteban inicia desde Abraham. Desde Abraham. Después pasa a Moisés. ¿Verdad? Y después, al final, nuestros padres que le sucedieron la recibieron en herencia y la introdujeron bajo el mando de Josué. Habla de Josué. Después se pasa a David, Salomón, y después denuncia. Entonces, Jesús es ¿con quién? La historia llega a su plenitud, ¿verdad? Aquí hay pues una relectura. La escritura no podía ser más que el anuncio, la prefiguración, la promesa, y Cristo el coronamiento, la plenitud, ¿verdad? El cumplimiento. Entonces, de esta forma, el acontecimiento Jesucristo es a la vez interpretante e interpretado en relación con las escrituras. ¿Verdad? Interpretante porque a la luz de Jesús se pueden interpretar las escrituras de una manera nueva. Interpretado porque Jesús es de quien hablan las escrituras y Él es el cumplimiento, la plenitud, ¿verdad? Las escrituras son leídas a la luz del acontecimiento Jesucristo y por otra parte, este es leído, comprendido, profundizado y expresado a la luz y a partir de las escrituras. Es como lo que encontramos originalmente en el Evangelio de Marcos. Dice Marcos, comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Entonces, comienzo del Evangelio. Evangelio, ¿qué es Evangelio? Evangelio es el mensaje que va a dar a conocer Marcos, o Evangelio es Jesucristo, Hijo de Dios, Jesús Cristo el Mesías, Hijo de Dios. Es las dos cosas. El Evangelio de Marcos es el contenido del mensaje que estamos por escuchar, y el Evangelio de Marcos es Jesucristo mismo, que en él se realiza lo que el mismo Jesús va a anunciar, ¿verdad? Así pues, lo vemos en esta manera, pues, de ver la escritura, ¿verdad? Jesucristo es interpretante e interpretado en relación con las escrituras.
Las escrituras se leen a la luz de Jesucristo. Jesucristo es el que ayuda a comprender las escrituras. Dos dimensiones diferentes, pero del mismo acontecimiento histórico. Bueno, esta es la primera parte de nuestro texto. Léanlo, reléanlo con atención, ¿verdad? La semana próxima espero enviarles oportunamente un esquema o un resumen, pero ustedes pueden ir ya leyendo este texto que tienen con ustedes y por supuesto si hay preguntas, si hay aportes, si hay sugerencias. El capítulo 2 es los Salmos y Jesús, ¿verdad? Es decir, esto que ya hicimos un pequeño presentación, como la primera comunidad, ¿verdad? Leyó las escrituras para comprender a Jesús, ¿verdad? Jesús resucitó, Jesús es el Mesías, Jesús es el Emmanuel, se cumplen las escrituras en él, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y esto lo haremos pues a partir del próximo sábado, ¿verdad? Para que ustedes, si gustan, puedan anticiparse. Estos cuadernos bíblicos, se me hacen muy útiles, aunque están muy densos, pero me parece que ahí estriba su gran valor. En pocas páginas, nos dan una guía de lectura en un tema bíblico. Los invito ahorita a hacer una pausa. Regresando, vamos a leer pues el Salmo 2, ¿verdad? El Salmo 2, y con la ayuda del texto que yo les envié, que yo les envié ahora el jueves, creo, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces tengan ahí su salmo a la vista y abordamos el comentario con la ayuda de este texto enviado. Gracias. 10 minutitos nos damos, ¿está bien? Muy bien. Carlos Tarango, ¿nos puedes ayudar a leer el Salmo 2, por favor? ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos conspiran en vano? Los reyes de la tierra se sublevan, los príncipes a una se alían y en contra de Yahvé y su ungido. Rompamos sus cadenas, sacudamos sus riendas. El que habita en el cielo se ríe, Yahvé se burla de ellos. Después les habla irritado, los espanta lleno de cólera. Yo mismo he consagrado a mi rey en Sión, mi monte santo. Haré público el decreto de Yahvé. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Si me lo pides, te daré en herencia las naciones, en propiedad la inmensidad de la tierra. Los machacarás con cetro de hierro y las pulverizarás con vasijas de barro. Por eso, reyes, pensadlo bien. Aprended la lección, gobernantes de la tierra. Servid a Yahvé con temor, temblando besad sus pies, no sea que se irrite y os perdáis, pues su cólera se inflama en un instante. Dichoso quien se acoge a él. Vean ustedes, hace 15 días celebramos el bautismo de Jesús y precisamente se oye una voz del cielo que dice, tú eres mi hijo, ¿verdad? Esto ya nos puede dar una pauta, ¿no? Como ya habíamos planteado, nos podemos hacer dos preguntas, ¿verdad? ¿Cómo este salmo me habla del Señor? ¿Qué me revela de Jesús? Pues ahí ya está una sugerencia. Tú eres mi hijo, ¿verdad? Y también con lo que decíamos anteriormente, cómo la primera comunidad leyó este texto. No tenemos que hacer mucho esfuerzo
Claro que si podemos ir a un comentario de este monumental como el del padre Shekel, para que nos demos una idea de cómo la tradición ha leído el texto, no solamente la primera comunidad, pues nos vamos a sorprender, ¿verdad? De la bibliografía, de los autores referidos, ¿verdad? Impresionante. Pero un trabajo muy sencillo y que nos ayuda también el padre Shekel es que utilicemos las citas bíblicas que están en el margen, las citas marginales. Y especialmente en esto, bueno, yo conozco la Biblia de Jerusalén un poco más. En esto la Biblia de Jerusalén nos hace un gran servicio. La versión reciente, permítanme, que muchos de ustedes tienen y se estuvo vendiendo el año antepasado, la Biblia de la Iglesia en América, ¿verdad? Los autores han hecho, o el autor, el que ha trabajado los salmos, han hecho también un trabajo impresionante, porque aunque no la conozco tanto, sin embargo, normalmente encontramos referencias bíblicas para cada salmo o a los textos, pero no las encontramos en el margen derecho, sino las encontramos en la parte inferior entre las notas a pie de página y el escrito. Entonces tenemos el Salmo 2 con con referencias bíblicas notables, ¿verdad? Que vale la pena pues considerar, ¿verdad? Para que ustedes puedan, yo creo que ese va a ser uno de los ejercicios necesarios y mayores de nuestro trabajo. Entonces leemos el Salmo y nos vamos a las notas, a las referencias, bíblicas, ¿verdad? Vale la pena también ir a las notas a pie de página, ¿verdad? Ahí encontraremos referencias muy interesantes, a veces referencias patrísticas, ¿verdad? De la tradición o incluso de notas de crítica textual, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, con la ayuda del padre Shekel, podemos darnos cuenta que el libro de Hechos, que ahorita hacíamos referencia, ¿verdad? El libro de Hechos, en el capítulo 4, a propósito de la pregunta, ¿cómo lee la primera comunidad? ¿Verdad? El capítulo 2, el Salmo 2, verso 1, ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos conspiran en vano? ¿Verdad? Pues ahí se aplica interesantemente esto a la alianza de Herodes con Pilato. ¿Se acuerdan ustedes que hacen una alianza ahí muy curiosa, ¿verdad? Y se alían contra Jesús, ¿no? Entonces, el libro de los Hechos relee este primer versito en eso que nos dicen los evangelios, ¿verdad? Hechos 13 cita Salmo 2, verso 7. Este salmo, pues, que es como el centro y el corazón de nuestro salmo, ¿verdad? El decreto de Yahvé, tú eres mi hijo, ¿verdad? Y entonces lo aplica a la resurrección de Jesús, ¿verdad? Tú eres mi hijo, en la cual cumple Dios la promesa hecha a David. También se aplica a la filiación divina de Jesús si leemos, por ejemplo, Hebreos. Hebreos hace una relectura muy interesante de algunos salmos, ¿verdad? Salmo 8, el Salmo 110, ¿verdad? No recuerdo pues de memoria, pero hace una relectura muy interesante, ¿no? La carta a los Hebreos, ¿verdad? Entonces, vean ustedes el Salmo 2, verso 7, pues ahí tenemos una clave interesante de relectura, ¿no? Y hay un texto que también se lee con mucha atención,
porque dice, el verso 8 y 9 dice, los machacarás con cetro de hierro. Es decir, el Mesías como rey, como jefe, ¿verdad? Interesante, ¿no? Porque ahí precisamente se percibe, se descubre a Jesús según el Apocalipsis, ¿verdad? Padre, Mande. ¿y quién habla en la antigüedad, en el Antiguo Testamento? ¿Quién es el que está hablando que dice, Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy? ¿Quién está diciendo eso? ¿Un rey, David o quién? Bueno, pues es un salmo que se ha leído en clave mesiánica, el que ha sido ungido, el que va a ser ungido, ¿verdad? Un rey probablemente, ¿verdad? Pero no sería David entonces, el que habla. Pues, puede ser, Padre. pues, puede ser David, puede que no sea David, o sea, en el sentido de que, si te fijas, normalmente los otros salmos, el Salmo 3 nada menos dice, Salmo de David, Ajá. cuando huía de su hijo Absalón. El Salmo 2, en cambio, no tiene ningún subtítulo. No. Entonces, dice el comentario a pie de página de la Biblia de Jerusalén, dice, las tradiciones judía y cristiana consideran mesiánico este salmo, por los mismos motivos que el Salmo 110 del que podría depender. Sus perspectivas son mesiánicas y escatológicas. Entonces, pues no es fácil responder a tu pregunta, pero al mismo tiempo podría ser David. Ante todo puede ser Puede ser de un rey. de un rey que es ungido, del ungido de Dios. Tenemos toda la historia deuteronomista que nos habla de la monarquía, los libros de Samuel y de los reyes. No se olviden ustedes que ahí tenemos toda una ideología regia, aunque es interesante que de 40 reyes en el reino norte y en el reino sur, incluso considerando Saúl, David y Salomón, que son apenas los 100 años de monarquía unida, pero cuando leemos la historia de la monarquía en Samuel y Reyes, pues en realidad encontramos pocos reyes que se han conducido correctamente. Después de la división que se da con la muerte de Salomón, pues en realidad contamos apenas con dos reyes, Ezequías y Josías. Entonces, este salmo, ¿verdad? Puede ser un salmo precisamente, bueno, mesiánico, como ya lo dice la tradición, pero que podría leerse en esta clave de el ungido, del rey, ¿verdad? De un rey que, como puedes ver aquí, no tenemos un subtítulo, ¿verdad? ¿Quiénes son los que se alían? Algunos ven en algunos ven en este primer versito 1 y 2, ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos conspiran en vano? Los reyes de la tierra se sublevan, los príncipes aún se alían en contra de Yahvé y su ungido. Hace rato yo hacía referencia a Isaías 7. Allí en Isaías 7 se habla de un drama vivido antes de que desaparezca el reino del norte. Ahaz es amenazado por Israel, el reino del norte, y por Siria. Es conocido como la guerra sirio-efraimita. Entonces Israel y Siria están aliados para pelear contra el imperio asirio. Y entonces quieren obligar a Ahaz del reino del sur a
hacer alianza con ellos, que eran pues pueblos menores, reinos menores en comparación con el imperio, quieren obligarlo para hacer alianza y levantarse contra Siria. Quisiera nomás hacer una observación. Yo estuve leyendo por ahí un libro de Kraus Joachim, y referente al autor, sobre la pregunta de Norma, se refiere a que este salmo muy probablemente fue escrito por algún profeta, poeta de la corte de algún rey, y que muy probablemente se pudiera haber leído este salmo al momento de que se ungía a los nuevos reyes, porque hace precisamente referencia a la promesa de Yahvé, de que el dominio de David sobre todo el mundo, sobre todo el universo. Entonces era como una especie de recordatorio, ¿no?, a esa promesa de Yahvé. Y Bonrat también habla sobre eso, ¿no? Y habla que en este salmo se hace patente, pues, la gloria de Dios, la doxa, ¿no? Sobre el ungido, o sea, que el ungido va a recibir la gloria. Entonces, quería nomás hacer ese comentario referente al autor, ¿no? Claro, sabemos que es un texto inspirado, pero tuvo que haber una persona que con la inspiración lo escribió. Es todo, nomás. Padre, yo tengo otro comentario. Permíteme, Alba, si me permiten, agradezco a Jorge su intervención. Si quieres, nomás permíteme terminar, porque esto que refiere Jorge, pues es una interpretación. Si nos vamos a Shekel, puede ser otra interpretación que nos ayudan a contextualizar el Salmo, ¿verdad? Y agradezco pues eso. Solamente pues, a lo mejor este Salmo, verso 1 y 2, Salmo 2, perdón, versos 1 y 2, lo podemos leer a la luz de Isaías 7. Se amotinan los pueblos, dice, conspiran en vano. Los príncipes aún se alían en contra de Yahvé y su ungido. Y el ungido de Yahvé, según ese texto de Isaías, es Ahaz. Isaías le dice, pues pídele una prueba, ¿se acuerdan? O sea, ese texto que citábamos hace un momento. Entonces, pues como ustedes pueden ver con lo que dice Jorge, con lo que digo yo, que finalmente es un comentario, podemos contextualizar y responder un poquito a lo que preguntaba Norma. Si bien, pues esto pues puede ser muy amplio, ¿no? Muy amplio. Gracias, por sí, Alba. Dime. Bueno, en este salmo yo pienso que en la pregunta que hace ahí Norma en el versículo 7, habla el mismo Mesías, Padre. Dentro del salmo se pueden distinguir tres voces que hablan. Una la del salmista, otra la de los rebeldes y otra en partes habla Dios mismo, el Mesías. En este capítulo 7 versículo 7 para mí a mí me queda claro eso. Por ejemplo, si nos vamos a segunda de Samuel 7:14, yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Si hace el mal, lo corregiré y lo pegaré como se hace con los niños, pero lo seguiré queriendo. Y a la vez que habla el Mesías, se acopla a cada uno de nosotros, nos deja el salmista la oportunidad de acoplarnos, que nosotros somos ese hijo que ha sido engendrado hoy. Gracias, Alba. Sí, definitivamente aquí podemos encontrar diferentes voces o protagonistas, porque quien habla, el escritor sagrado, pues nos dice delante de los que conjuran, delante de aquellos que se sienten jefes del mundo. El verso 4 se me hace muy bonito, muy singular, ¿verdad? El que habita en el cielo se ríe, ¿verdad? Algunos de ustedes alguna vez hemos escuchado que cuéntale a Dios tus planes y se reirá, algo así, ¿no? Entonces, pero aquí estamos. Vean ustedes el drama que acabamos de presenciar en Estados Unidos con el cambio de presidencia, independientemente de simpatías, pero hay toda una situación ahí muy singular con el presidente saliente, con Trump, ¿verdad? Que
que muchos han criticado no solamente su protagonismo, su narcisismo, una cantidad de cosas. Y en alguna ocasión, porque se portó pues no solamente grosero, sino desbancó muchas situaciones de la relación de Estados Unidos con otros pueblos y países poderosos, el presidente Trudeau, el ministro de Canadá, hizo un comentario que a mí me llamó la atención desde el primero o segundo año de la presidencia de Trump, que dijo, bueno, pues Trump perdón, Trump nada más va a durar 4 años. Es decir, el poder se presta, pero el hombre lo abraza como si siempre lo fuera a tener. Si es el poder político, si es el poder religioso, o sea, el hombre pierde las dimensiones. Y dice el verso 4, el que habita en el cielo se ríe, Yahvé se burla desde arriba. Ahí tenemos, como decía Alma, probablemente al escritor, al salmista. El Salmo 7, el verso 7 dice, Él me ha dicho a mí, ¿verdad? Entonces aquí está hablando probablemente el ungido, el Mesías, ¿verdad? Tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Que vale la pena, si ustedes tienen tiempo, en el bautismo de Jesús, en Marcos está esta versión. La voz del cielo se dirige a Jesús, tú eres mi hijo. Y en otra versión, la voz del cielo se dirige a los que están ahí. Él es mi hijo, este es mi hijo. Entonces el tú es importante, ¿verdad? Y bueno, ya esta Alba se ha adelantado, se me hace muy interesante y tiene muchas consecuencias. Que la palabra que recibe el Mesías es una palabra también dirigida al creyente. Tú eres mi hijo. Nosotros hemos recibido el bautismo. Y entonces se dice que por el bautismo participamos de Cristo profeta, de Cristo sacerdote y de Cristo rey, de Cristo Mesías. Tú eres mi hijo. Bueno, aquí ya Alba ya se nos ha anticipado una reflexión que también es necesaria, ¿verdad? Por eso, ahí en el apunte anotamos, en los relatos del bautismo y la transfiguración, se puede oír una alusión a 2:7, cuando el Padre declara acerca de Jesús, este es mi Hijo. En los escritos de los padres y en la liturgia, sigue resonando y amplificándose la lectura del Nuevo Testamento, ¿verdad? El Salmo 2, dice San Gregorio, el Salmo 2 anuncia el misterio evangélico, profetiza el nacimiento carnal del que por nosotros ha nacido hoy, pues hoy indica una fracción de tiempo, del que siempre es hijo nacido del Padre, siempre es Dios, siempre está con el Padre. El Salmo 2 anuncia el reino de Cristo y su soberanía sobre los hombres que antes no estaban sometidos a su ley, no daban culto a Dios y por eso eran contados como paganos, independientes de Dios fuera de la ley. Más bien diremos que eran malvados, porque no habían aceptado la ley de Dios y rechazaban su yugo. Llamados al reino que domina todos los reinos, los que antes vivían sin Dios se hacen herederos de Dios por la fe en el que ha sido engendrado hoy y ha sido consagrado para reinar sobre ellos. También ellos renacen como reyes, lo que decíamos a propósito del bautismo, con su cetro de hierro, es decir, con su poder invencible, quiebra lo que en ellos es tierra y arcilla y lo transforma en naturaleza incorruptible. Bueno, Gregorio de Niza vivió del 330 al 400. Vean ustedes, estamos en un texto posterior, ¿verdad? Ahora, si nos vamos al siguiente texto, con Orígenes, es más temprano, del 184 al 254
de nuestra era. Dice él, un Salvador viene a los hombres. ¿A qué ese tumulto de naciones? ¿Por qué el pueblo judío que conocía la ley emprende esfuerzos vanos contra él? Los reyes, entonces esto se lo aplica a los judíos, ¿no? Lo que Hechos aplica a Herodes y las autoridades, Orígenes aplica al pueblo judío. Los reyes de la tierra, siempre peleados entre sí, se ponen de acuerdo contra él en perversa alianza. No sabían que su impiedad iba contra Cristo y contra Dios. ¿Verdad? Entonces, volviendo a la pregunta que hacía Norma, ¿de quién habla el salmista? Pues vean ustedes en la relectura que hace la primera comunidad, pues aquí encontramos ya una aplicación. Definitivamente hablan de Cristo, el ungido. Y en el pasado, ¿de quién se habla? Pues ahí tenemos diferentes acercamientos con lo que decía Jorge, Alba, lo que dice el padre Shekel, ¿verdad? Lo interesante es que no tiene un subtítulo, entonces eso permite diferentes lecturas. Ciertamente el ungido es un rey, ¿verdad? Lógicamente, el verso que atrae más la atención es este 2:7, ¿verdad? El verso 7, tú eres mi hijo. En él distinguen varios padres la generación eterna del Hijo de Dios y el nacimiento temporal de Jesús. Él me ha dicho, Jesús está con el Padre, dice el prólogo de San Juan. Jesús en el bautismo y en la transfiguración escucha al Padre. Entonces esto lo dice Eusebio. A Eusebio lo ubicamos entre el 263 y 339. Cirilo de Alejandría, que es posterior, 376 a 444. Y luego vean ustedes lo del verso 8 y 9. Si me lo pides, te daré en herencia a las naciones, en propiedad la inmensidad de la tierra. Los machacarás con cetro de hierro, los pulverizarás como vasija de oro. Bueno, Jesús que está a la derecha del Padre, ¿no? Vean ustedes el texto que hemos leído el jueves, en la primera lectura tomada de la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos, nos presenta a Jesús a la diestra del Padre, ¿no? Dice en el capítulo 7, ahora bien, lo más importante de lo que estamos diciendo es que tenemos en Jesús a un sumo sacerdote tan excelente que está sentado a la derecha del trono de Dios en el cielo, como ministro del santuario y del verdadero tabernáculo, tan excelente que está sentado a la derecha del trono de Dios. Y bueno, ya citaba yo a Efesios 1, pues que a Jesucristo nos lo presenta encumbrado. Es un texto muy bello, es un canto, me parece a mí, ese capítulo 1, ¿verdad? Y pues hay que seguir leyendo, ¿verdad? Entonces, los padres, la vara de hierro se transforma en instrumento de contrición, según Orígenes. La vara de hierro se transforma en reforma, según Eusebio e Hilario de Poitiers. Vale decir que a Hilario lo hemos celebrado en estos días. Y San Hilario se distinguió por la defensa de la divinidad de Jesús en el tiempo de las herejías, ¿verdad? La sensatez se encuentra en la doctrina evangélica, ¿verdad? Según Hilario, ¿no? Bien, al hacer nosotros, vamos terminando, al hacer nosotros la transposición al tejido de la historia, hemos de reconocer que su reino no es de este mundo, como dice Jesús en el Evangelio de San Juan,
que no pelea con legiones de ángeles, que prueba su autoridad con las obras buenas y que viene a hacer a los hombres partícipes de su reino. Entonces ahí está el Mesías, ¿verdad? Cuyo cetro, según los soldados que se burlan de él, es una caña. ¿Se acuerdan de la escena, pues, perdón? Bien, finalmente el Salmo admite una proyección escatológica, ¿verdad? Es decir, al más allá, ¿no? En los últimos tiempos. Según 1 Corintios 15, 24 a 28, ¿sí? Dice, cuando entregue el reinado a Dios Padre, está hablando de Jesús resucitado, cuando haya aniquilado toda soberanía, autoridad y poder, porque su reinado tiene que durar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. Como último enemigo, aniquilará la muerte. Y cuando el universo le quede sometido, entonces también el Hijo se someterá al que se lo sometió. Y Dios lo será todo para todos. Entonces, pues aquí tenemos una relectura interesante de Pablo, ¿verdad? A propósito de Jesucristo Mesías, de Jesucristo Rey, ¿verdad? Que como sabemos, en realidad los evangelios nos presentan a Jesús Rey, pues con rasgos totalmente diferentes a un rey poderoso, ¿verdad? Quiero ir terminando, no voy a leer todo el texto que les anticipé, también junto con esto, ¿verdad? Con lo que dice al final, el Salmo 2 es una de las oraciones más célebres del Salterio. Este canto, junto con el Salmo 110, es el texto clásico de la oración mesiánica cristiana, ¿no? Este es un salmo muy meditado también por los Hechos, por la carta a los Hebreos, el Salmo 110. Oráculo de Yahvé a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que haga de tus enemigos estrado de tus pies. El cetro de tu poder extenderá Yahvé desde Sión, domina entre tus enemigos. El Señor está a tu derecha, ¿verdad? Quebranta a los reyes el día de su cólera, etc. Entonces, junto, Salmo 2 y Salmo 110, para que lo tengamos en cuenta. Pero vean ustedes también las lecturas a propósito de la tradición. Para San Ambrosio, el Salmo 2 era el canto del nacimiento de Cristo. Tú eres mi hijo, ¿no? Para Justino era la celebración del bautismo de Jesús en el Jordán, como dice Marcos. Y como ya se decía hace un momento, por el bautismo todos somos constituidos miembros de Cristo, profeta, sacerdote y rey. Por el bautismo todos escuchamos estas palabras sobre nosotros. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Cada uno de nosotros escuchamos estas palabras. Ojalá que seamos dignos escuchas, ¿verdad? Porque entonces precisamente a Dios lo llamamos Padre, somos hijos, pero hemos de conducirnos como tales, ¿eh? Dice el texto de la carta de San Juan, ¿se acuerdan? Dice, ya no nos llamamos hijos, sino que lo somos. Curiosamente distingue, ¿no? O subraya, ¿no? De entrada notamos que en los versos 1 al 3 se escuchan rumores de guerra. Ya lo hemos visto anteriormente, ¿verdad? Esto lo podemos palpar, estas amenazas, al inicio y al final del Salmo. Y me paso al cuarto párrafo.
A los príncipes de este mundo se opone la grandiosa figura de Dios sentado sobre su trono. Él rompe el silencio con una sonrisa irónica, como ya decíamos hace un momento. Y entonces, a propósito de la pregunta de Norma, o lo que decía también Alba, ¿verdad? El soberano se decide a hablar, y entonces, dentro de un protocolo que había, en donde alguien anunciaba, pero también en este caso es el rey, el soberano, que dice, ¿verdad? Él me ha dicho, ¿no? Tú eres mi hijo. Entonces, pues, bueno, vamos terminando, si gustan. En el pensamiento bíblico, el rey llegaba a ser hijo de Dios por adopción. En el Nuevo Testamento, en cambio, el Cristo Mesías ejerce como hijo, ¿verdad? Entonces, San Pablo aplica también en Hechos 13:32. ¿Sí? Y finalmente, la última estrofa, con el Salmo 2, releído en clave escatológica y cristiana, toda la historia adquiere una dirección y un significado insospechado en la que Dios tiene control y va conduciendo. Pues imagínense ustedes detenernos en el verso 4. Dios habita en el cielo. Dios contempla todo. Dios conoce todo. Dios observa, ¿verdad? Y Él conoce nuestros planes. El Salmo 139 dice, sabe de nuestros ires y venires. Sabe cuando nos acostamos y nos levantamos. Él ha tejido nuestra vida desde el vientre materno, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una imagen impresionante para seguirla meditando, ¿verdad? Él tiene control, ¿verdad? La sucesión monárquica constantemente obscura y corrupta de la dinastía davídica, esto también los invito a meditarlo mucho. La experiencia de la monarquía es impresionante, ¿verdad? Para que podamos comprender cómo Dios en verdad escribe derecho en renglones torcidos, ¿verdad? La historia de la monarquía está marcada por ese estribillo que se repite en el libro de Reyes: no hizo lo que agradaba a Dios. Los mismos grandes reyes que admiramos o que la tradición admira, Saúl, David y Salomón, nos presentan una vida marcada por el pecado. Y la Biblia es muy honesta al presentarnos hombres de carne y hueso, ¿verdad? No se olviden ustedes el libro de Reyes, ¿verdad? Fíjense ustedes, el libro de Reyes, con toda sencillez, el libro de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 11, dice: el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, además de la hija del faraón, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, de los pueblos que había dicho Yahvé a los israelitas: no os unáis a ellas, y ellas a vosotros, pues seguro que arrastrarán vuestro corazón tras sus dioses. Pero Salomón se unía a ellas por amor. Tuvo 700 mujeres con rango de princesas y 300 concubinas. Échense ese trompo al uña, ¿eh? Y todavía decía Salomón que nadie lo quería en esta vida, ¿eh? 1000 mujeres. Y ahí se dice con toda sencillez, hizo lo que no agradaba a Dios. De David se nos comentan 2 pecados, ¿verdad? Se enamoró de Betsabé y mandó matar a su esposo, Urías. Y el censo.
Y de Saúl su gran desconfianza y su enfermedad que lo hace dudar hasta de su sombra, ¿no? Cuando persigue a David. Por eso es interesante este breve comentario, ¿verdad? La sucesión monárquica constantemente oscura y corrupta. Sin embargo, no es un ciego agitarse del destino o un proceso mecánico de fuerzas que se enfrentan y se superan. Vean ustedes lo que dice al final. Es, en cambio, la existencia de un hilo conductor que conduce a un punto definitivo y hacia la persona decisiva que es el Cristo. Esto es una cosa muy bella. Decíamos hace un momento, nuestra vida tiene unidad. Nuestra vida no está disparatada. Y qué bonito si Dios nos va concediendo leer nuestra vida y encontrarle unidad y sentido a la luz de Cristo. Porque nuestra vida tiene un hilo conductor, un eje, ¿verdad? En Jesús se recapitulan todas las cosas. De nuevo vuelvo a Efesios 1. Lean Efesios 1, con tiempo, sin prisas. Y pues Dios tiene en sus manos, Dios que contempla todo desde arriba, se ríe, ¿verdad?, de nuestras maldades, va a actuar en su momento. Dios tiene en sus manos los destinos del mundo, el destino de nuestras personas, a Él le pertenecemos. Es Dios que conduce, que rige, que controla, ¿verdad? Él tiene el control, ¿verdad? Muy bien, pues a leer y releer el Salmo 2, ¿verdad? Los invito para el próximo sábado, ya de antemano, o les anticipo, lean el Salmo 8. Salmo 8, ¿verdad? Ya el próximo sábado es 30. Muy bien, ya me pasé. Que Dios me los bendiga. Que tengan buen día, buen fin de semana. Y por ahí les hago llegar alguna. De todas maneras, ustedes ya saben. Yo solamente, como dije al principio, estoy leyendo en voz alta el texto de nuestro autor, Michel Burgues, ¿verdad? Léanlo. Estamos en el capítulo 2 y aquí simplemente estamos tratando pues de deshojarlo, de profundizarlo, de tratar de comprenderlo mejor, ¿verdad? Y el Salmo 8 para el próximo sábado. Padre, Sí. una pregunta. ¿Nos vamos a hacer la misma pregunta que nos revela este Salmo o nada más es leerlo y qué nos deja? Siempre. Tengan presente las dos preguntas que les di la semana pasada. ¿Por qué? Porque si ustedes leen las notas marginales bíblicas, entonces, ¿cómo la primera comunidad leyó este texto? ¿A quién se lo aplicó? A Jesús, definitivamente, pero ¿cómo lo leyó? Y la segunda, ¿cómo este salmo me habla de Jesús, me revela a Jesús? ¿Qué me revela de Jesús? Sí. Esas dos preguntas que ya les hice van a acompañarnos durante todo este trabajo. Gracias. Que tengan muy buen día, buen fin de semana. Igualmente. Nos vemos. Gracias, igualmente. Gracias, Padre. Gracias, Padre.